A ver, ¿qué se cuece en la mente de un hacker? ¿Qué secretos guardan sus notas? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno a descifrar unos apuntes. Unos apuntes que vienen nada menos que de la primera línea de batalla de la ciberseguridad. Y ojo, que lo que estamos viendo no es un montaje ni nada por el estilo. Son notas de verdad, escritas a mano, ¿dónde? En la RootedCon, que es, para que nos hagamos una idea, una de las conferencias de hacking más importantes del planeta. Esto nos da una ventana, una visión directa y sin filtros a lo que de verdad preocupa hoy, las grandes vulnerabilidades. Empezamos fuerte. Nuestro primer caso es la verdad fascinante. Vamos a ver cómo una IA que se supone que es súper avanzada, como Copilot de Microsoft, puede ser, digamos, engañada, para que se pase al lado oscuro y se convierta en una herramienta para hacer el mal. Y aquí está la gracia del asunto. Cualquiera podría pensar que para hackear una IA así hay que ser un genio del código y reventar sus sistemas. Pues no, nada de fuerza bruta. La clave es mucho más sutil. Se trata de manipular su propia forma de pensar, de razonar. Es casi como hacerle ingeniería social a la máquina. El objetivo del ataque es ni más ni menos que el cerebro de toda la operación, el modelo lingüístico grande, lo que se conoce como LLM. Este es el motor que le permite entender el lenguaje humano, vamos, lo que le hace inteligente. Y la lógica es aplastante. Si consigues engañar al cerebro, pues ya tienes el control de todo lo demás. Y aquí es donde la cosa se pone realmente ingeniosa. Los atacantes no tiran de código malicioso de toda la vida, no. Usan su propia arma contra ella, el lenguaje. Palabras, frases, terminología, todo escogido con una precisión quirúrgica para darle la vuelta a su lógica y ponerla a trabajar para ellos. Fijaos en cómo lo hacen. Es un ataque en 4 frases muy claro. Primero, la IA se conecta a los sistemas de la empresa. Normal. Segundo, le llega un email, un documento, algo aparentemente inofensivo, con la trampa oculta. Tercero, la IA lo procesa y, sin darse cuenta, ¡zas!, activa la trampa. Y cuarto, como tiene los permisos del usuario, ejecuta la acción maliciosa. Así de fácil. Un simple correo se convierte en el vector de ataque. Es increíble. Bueno, dejamos el mundo del software y la inteligencia artificial para poner los pies en la tierra. Literalmente. Ahora vamos a hablar de hackear un robot. Un robot con nombre y todo. Sultán. Y lo que destapan estas notas es una contradicción tremenda. Ves el robot, tan moderno, tan sofisticado, y resulta que tiene unos agujeros de seguridad que son de verdad de manual. Problemas súper básicos y, claro, súper fáciles de explotar. Es que el contraste es brutal. Por un lado, te lo venden como lo último, autónomo, seguro, robusto. Y por otro, la realidad del hacker es una Wi-Fi vulnerable, comprobaciones de seguridad que no valen para nada porque solo están en el lado del cliente, y lo más gordo, 0 autenticación interna. O sea, un castillo con una puerta blindada pero sin paredes por dentro. Y ese es el fallo crítico, la clave de todo. Una vez que consigas colarte en la red, ya está, no hay nada más. 0 autenticación. Es un pase, está en su casa. Ese simple pero enorme descuido le da al atacante el control total del robot. Y por si fuera poco, el protocolo de comunicación que usa el robot es súper común, muy conocido y va sin cifrar. Es como si estuviera hablando a gritos de sus planes en mitad de una plaza pública. Cualquiera con herramientas básicas, como un Wireshark, se pone a escuchar y entiende perfectamente qué está haciendo y cómo controlarlo. Y vamos con el último caso, uno que seguro que nos toca de cerca a todos. Porque, ¿quién no ha recibido una de esas llamadas? Sí, hablamos del spam telefónico. Y la pregunta que se plantean estas notas es la que nos hacemos todos cada vez que nos suena el móvil a la hora de la siesta. Pero vamos a ver, con todo lo que se ha luchado contra esto, con leyes y todo, ¿cómo es posible que el spam telefónico siga ahí, tan campante? Pues la respuesta, y esto es lo interesante, no está en el teléfono que tenemos en la mano. La clave está en una infraestructura enorme, global, que funciona, digamos que por debajo del radar, aprovechando todos los huecos que encuentra. Es que esto no va de 4 tipos en un garaje. Es toda una industria. Hay operadores internacionales que compran números locales como si nada. Los canales oficiales para denunciar son lentos y se los saltan. Usan lo que llaman rutas grises para mandar las llamadas por caminos no oficiales. Y luego está la tecnología, como los Simbox, que les permite hacer esto a una escala masiva. Es un negocio muy bien montado. La pieza clave de todo este tinglado es una cosa llamada SIM-Box. Para que nos entendamos, es una caja que puede tener dentro cientos de tarjetas SIM. Desde un solo cacharro de estos pueden lanzar miles y miles de llamadas fraudulentas. Es básicamente un centro de llamadas para spam metido en una caja, una auténtica locura. Pero bueno, no todos son malas noticias. Hay esperanza. Existen soluciones técnicas como Steer Shaken,
que es, en esencia, un sistema para ponerle un sello digital a las llamadas y así saber si el número que te llama es de verdad o es falso. El problema, el de siempre, poner de acuerdo a todas las operadoras del mundo para que lo usen. Ahí está el reto. Vale, hemos visto una IA, un robot y el spam telefónico. 3 casos que no pueden parecer más distintos. ¿Pero hay algo que los una? ¿Un hilo conductor? Pensemos en el primer caso, el de la IA. El fallo no era un error de programación. Estaba en la traducción, en ese espacio gris entre el lenguaje de la máquina y nuestro lenguaje. Luego, el robot Sultán. Su problema era un simple descuido, una falta de seguridad básica. Pusieron una buena cerradura en la puerta de la calle, sí, pero se dejaron todas las puertas de dentro de la casa abiertas de par en par. ¿Y el spam? El spam vive precisamente en los huecos, en las rutas grises que hay entre las redes oficiales de los distintos países. Ahí lo tenemos. La gran lección que sacamos de estas notas es esa. Las vulnerabilidades más peligrosas no siempre son las más complejas tecnológicamente. A menudo son simples descuidos que aparecen justo ahí, en las costuras, en los puntos donde un sistema se conecta con otro. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si estos agujeros existen en la IA más puntera, en robots físicos e incluso en las redes telefónicas de toda la vida, ¿dónde más están? ¿Dónde tenemos que mirar ahora? Esa es la pregunta que de verdad mantiene despiertos a los expertos en ciberseguridad.